Realizamos este acto hoy en el 50 aniversario del golpe de Estado, como se ha dicho por parte de tanto de los compañeros y compañeras de Chile, Gabriela y Sebastián, como de Miguel. Hoy se cumplen 50 años digamos, de cómo se truncó un proceso que abrió muchas esperanzas tanto en Chile como en Latinoamérica y en la izquierda internacional. Hoy comentaba a algunos compañeros en redes que algunos de aquellos vivieron como algo propio, ¿no? Es decir, gente que hoy pues, están al frente de algunas organizaciones de la izquierda que contaba esa experiencia, cómo se vivió, ¿no? Algunos eran un poquito más jovencitos, pero hay gente que ya estaba militando plenamente en el año 73 y lo vivió como un proceso, digamos, un golpetazo a toda la izquierda mundial, ese golpe. Para comprender un poco cómo Chile llega a las circunstancias que llega de toda una serie de movimientos, hay que ver un poco de dónde viene Chile, ¿no? Chile es un país de la periferia capitalista, un país que de alguna manera los centros imperiales pues tomaron, como han tomado Latinoamérica, como han tomado África, como han tomado gran parte de los territorios del mundo. En el siglo XIX y hasta la década de los 30, Chile estaba bajo la órbita, por hablar en términos, bajo la órbita del imperialismo británico, ¿no? Era el imperialismo británico el que actuaba en Chile a través de, digamos, de saquear la minería, especialmente en la salitrera de Chile. Y eso, pues, más allá de los gobiernos que tuvieran, los gobiernos de alguna manera respondían un poco a ese esquema. Era el gobierno, hablaba, la historiografía oficial habla de la república, digamos, de la república parlamentaria, de todo esto. Muchas veces el eurocentrismo habla de que, bueno, es que las democracias están asentadas en Europa, pero hay otros países que el tema democrático está menos sentado. Y no sé. El tema está en que Chile, lo que dinamizó que hubiera cierta democracia formal fue el tema del potente movimiento obrero, incluso de los partidos tradicionales, el Partido Socialista, el Partido Comunista, son partidos muy arraigados en Chile. Ese cambio que luego se va a dar, que explico, que es el paso del imperialismo británico a que empiecen las transnacionales norteamericanas a actuar allí a través de la cuestión sobre el cobre. Es decir, el siguiente gran extractivismo que hay es el del cobre, y en el cobre ya entran directamente el imperialismo norteamericano. Eso en Chile la izquierda lo comprendió y la izquierda fue capaz de ir levantando un movimiento obrero muy potente y de construir organizaciones sindicales, sociales muy potentes, ¿no? Es distinto, por ejemplo, a la izquierda argentina, que no vio venir el fenómeno que también el paso que hubo de la semicolonia británica o inglesa a la semicolonia norteamericana. Esa izquierda no lo vio. ¿Quién lo vio? Pues el peronismo. Por eso el peronismo, que empezó a organizar la respuesta a los ataques del imperialismo, de las transnacionales, las explotaciones, el saqueo, fue capaz de responder a eso, mientras que la izquierda todavía estaba con sus análisis de que lo que había allí era el colonialismo británico. Le pasa un poco como a las izquierdas hoy, es decir, las izquierdas hoy no ven el imperialismo chino o el imperialismo ruso, ¿no? Están todavía, solamente ven el imperialismo norteamericano. Un poco pasaba algo así. Esa izquierda esas izquierdas perdieron pie un poco ahí. Aquí en Chile se desarrolló una izquierda muy potente, que es la que cuando llega todo el proceso electoral en el año 70, un acuerdo entre el Partido Comunista y el Partido Socialista lleva y movimientos sociales y ecologistas, y eso lleva a la conformación de lo que se llama el Movimiento de Unidad Popular. Un movimiento de unidad popular que no sacó la mitad más esto de votos, pero se sacó
un 36%, un porcentaje importante, porque ya los otros quedaron como más para atrás, ¿no? La derecha. Y también porque las derechas estaban, por un lado, lo que podríamos, algunos llaman el centro y digamos, la democracia cristiana y todo eso. Entonces, bueno, a lo que iría es un poco ese impulso, esa situación que se da de un gobierno que duró un poquito tiempo, pero lo curioso de este proceso no es tanto las propuestas que tenía de cambio en la Unidad Popular, sino que eso reactivó ese movimiento obrero que estaba ahí muy latente y muy organizado, fue reactivando ese movimiento, un movimiento que venía de victorias parciales, de victorias concretas, pero que de alguna manera estaba ahí vivo y con sus grandes organizaciones en ese momento, que no es lo que ocurre hoy en los últimos años de políticas neoliberales a tope, todo el movimiento obrero ha quedado muy desmantelado y su organización, ¿no? Pero bueno, quizás un poco era rememorar esos hechos y qué significaban, ¿no? Bueno, en Chile hay una burguesía y esa burguesía es una burguesía intermediaria con el liberalismo, y los gobiernos responden un poco a esas políticas digamos, de colaboración, de poner digamos, la economía del país al servicio de los intereses de las transnacionales. Si nos trasladamos hoy a lo que decía Gabriela y lo que decía Sebastián, hoy en día en Chile con el proceso de Pinochet se privatizó todo, no se hizo de primer momento. Ahí están, en lo de Chile, hay todo el golpe fue una cuestión preventiva, fue un golpe que se cargó como 3.000 personas. Las mismas personas, para que veamos el alcance de estos procesos, que se cargaron en Canarias con 1 millón y pico de habitantes. Es decir, lo de Canarias fue una cuestión como muy sangrante, porque 3.000 personas en Canarias, 3.000 en Chile, no guarda proporciones, pero eso fue suficiente para desmantelar todos los cuadros, porque esos son la gente que se eliminaron, pero hay cientos de miles de personas exiliadas por toda Europa, desde Suecia a Francia, en toda Europa, ¿no? Y a nivel internacional en los otros países de Latinoamérica. Entonces realmente fue como decían los chicos, es decir, hoy no hay manera de encontrarte por ejemplo, está en la ciudad de Arica, en el norte precisamente en esa zona colonizada por los ingleses, ¿no? La zona de las salitreras, toda esa parte norte. No hay gente de esos 70 que estén organizados. Bueno, los tenemos aquí, los tenemos en el Estado español, toda esa militancia, y por toda Europa, ¿no? Entonces, eso es un retroceso también de cara a recuperar esa memoria y ese proceso, pero es importante que se haga. Y hay muchas batallas, allí hay muchas batallas todavía, aunque hay cuestiones pendientes con el tema de esto. Las peleas que se dieron entonces son las que seguimos teniendo. Todos estos 30 años de gobiernos de la concertación, esos gobiernos que siguieron a la dictadura, primero mantuvieron la constitución del 90, del 90. La constitución del 90, el 90 por ahí, que estableció en vida el propio Pinochet, que de alguna manera constitucionalizó todo el proceso de liberalización total que hubo en Chile, ¿no? Hasta el agua se privatizó. Y hay pocas partes en el mundo donde el agua, todas las fuentes de agua están mercantilizadas. Es decir, no hay, ese proceso es uno de los que tiene. La otra cosa que se privatizó en Chile fue el tema de las pensiones. Se crearon unas agencias, digamos, privadas, que son las AFP, que son las que organizan toda la evaluación de pensiones. Ahí se privatizaron las pensiones, pero las que no se privatizaron fueron las de los militares y las de los carabineros. Siguen teniendo una seguridad social amparada por el Estado y con toda una serie de privilegios que no lo tienen el resto de la gente. De alguna manera el proceso ese de neoliberalismo no fue en los primeros días, lo que fue es aplacar un poco el movimiento obrero, y luego lo que se estableció fue toda una serie de economistas chilenos,
afines a la dictadura y a la derecha y a todo el conservadurismo, que estuvieron y estudiaron en la escuela de Chicago, los Chicago Boys, son los que van a utilizar Pinochet para poner al frente de sus políticas, ¿no? De hecho, el que se puso al frente del invento de las FP fue José Piñera, hermano del último presidente anterior a Boris, que es Sebastián, el hermano de Sebastián Piñera, José Piñera. Fue un ministro, digamos, que organizó todo el tema de la FP. Pero así fue todo, es decir, así privatizaron el agua, la salud que se contaba, la educación. La educación se pasó a los municipios, pero de alguna manera cierta privatización también. Y las universidades fueron directamente creadas por empresas privadas para las universidades. De hecho, es una de las peleas. Todo eso dinamizó durante la dictadura, y después de la dictadura, en estos 30 años, dinamizó movimientos muy potentes. Desde estudiantes de secundaria, aquellos que los llamaban, tenían un ropaje parecido, digamos, a los pingüinos, ¿no? Eso tenía un nombre, el movimiento estudiantil. Ese movimiento secundario fue muy potente en estos años, muy dinamizador. De hecho, algunos de estos dirigentes actuales, el Boris algunas de sus ministras, fueron dirigentes estudiantiles de todo ese movimiento. Y luego todas las demás cuestiones, es decir, toda la pelea por la salud, ya la educación, que también fue permanente. Hubo toda una pelea en estos años. Entonces, a día de hoy, esa constitución todavía sigue en pie. Como contaban ellos, hubo un proceso constituyente que se hizo parejo a la elección de Boris, el presidente actual. De alguna manera, ese proceso de constituyente, donde muy participado en movimientos sociales, menos el movimiento obrero. El movimiento obrero no logró tener un peso muy fuerte en la constituyente. De hecho, por ejemplo, el dirigente, allí el tema de pensiones lo toma el movimiento obrero, el movimiento sindical. ¿No? El movimiento contra las FP, el movimiento obrero, sus organizaciones, especialmente la gente más combativa, son las que están al frente del movimiento No Más AFP. Eso lo conforma organizaciones directamente. El portavoz de No Más AFP es un dirigente bancario, ¿no? Digamos, los trabajadores bancarios. Entonces, toda esa lucha ha ido levantando una nueva situación que, bueno, hay que recordar que esos pibes del 19, que ya no son exactamente obviamente los que dieron la batalla anteriormente, en los años anteriores, por la cuestión de la enseñanza secundaria y la enseñanza en general. Son gente joven las que asaltan el metro de Santiago, ¿no? Se saltan los sistemas que hay de control cuando entras al metro, ¿no? Se los saltaron por centenares en todas. Y eso lleva a un movimiento. Ese asalto es reprimido, hay una cuestión muy represiva, muy fuerte, incluso se llega, entonces todo ese inicio de la revuelta lleva a Sebastián Piñera a decir que tiene que hacer una guerra. Claro, eso, el ejército en la calle, eso en lugar de frenar a la gente, lo que hizo la gente es decir, oye, esto una segunda no vamos a permitirla. Y eso lo que hizo es reforzar todo el movimiento obrero a remolque, porque las direcciones, aparte del movimiento obrero ha estado muy debilitado, pero al remolque se convoca incluso una huelga general y hay varios millones de personas en la calle, huelga, a pesar de las dificultades para potenciar una huelga allí y organizarla. El movimiento obrero entra en escena en la historia, hay revueltas por todo el país y eso dura meses, durante el 19. De hecho, incluso en la diáspora chilena, algunos aquí, pues estuvimos, bueno, aquí toda la comunidad chilena hizo 4 actos. En los cristianos se hizo un acto donde a mí se me invitó como alguien que le daba el marco teórico e histórico del tema de Chile, me presentaron como casi un chileno.
lo de menos es que se me haya presentado a mí. La cuestión es que ese proceso se dio a nivel internacional en Londres, en Estocolmo, en París, en Berlín. Todo ese movimiento tuvo ese reflujo también en lo que sería la gente exiliada y la gente que se tuvo que ir, migrantes. Y en Chile obviamente hubo unas movilizaciones muy fuertes. Eso lleva a un momento dado a un proceso electoral donde en primera instancia hay dos candidaturas a las elecciones, una impulsada por el PC y otra por un movimiento más vinculado al ecologismo y todo eso, y a los movimientos sociales, que eran de Boris. Y en esa interna gana Boris, y luego hay una apuesta, digamos, a elegir entre lo que fue el Sebastián y la derecha, ¿no? Toda la derecha se volcó al candidato que declaradamente pinochetista, pero ganó el Boris. Claro, luego toda esa izquierda se agrupa, pero de alguna manera tenía un programa ya bastante limitado, por decir algo suave, ¿no? Es decir, ya de alguna manera ya había renuncia, aunque el discurso de Boris en ese momento en que gana las elecciones parece como que va a solucionar todos los problemas históricos de Chile, pero bueno, eso ha llevado últimamente a contar algunos detalles, ¿no? Por ejemplo, Boris se ha plegado en todo a los dictados de la derecha, digamos, las presiones económicas de los sectores estos que controlan las AFP, y digamos ha salido el movimiento obrero otra vez a la calle. Hace un par de meses atrás convocaron una movilización en Chile contra la política del gobierno. Entonces realmente hoy en día estamos ante las mismas tareas que hemos estado durante todos los años de la dictadura y los gobiernos de la concertación y todo esto. Bueno, el proceso constituyente que se da paralelo a este gobierno, que ya empieza a hacer renuncia. El gobierno entró hace 2 años y ya la gente empezó a ver que el gobierno no respondía a sus expectativas. Entonces, para la gente, un proceso constituyente que estuvo muy bien, porque recuerden que fue desbordado, es decir, hubo un acuerdo para intentar negociar una salida más controlada del asunto, y ese proceso se llevó al máximo en cuanto a radicalidad, en cuanto al procedimiento de cómo hacerlo, fue desbordado. Y de hecho, a pesar de que no todos los constituyentes fueron, ya conté antes que en el movimiento obrero, pues, de no más FP no había nadie, del propio movimiento sindical, pues no estaba ahí presente como tal. Sí hubo una representación muy potente de la colectividad. Del tema de los mapuches, recuerden que tenían una serie de bancadas propias, de plazas propias dentro del Parlamento para poder, digamos, elaborar la Constitución. La presidenta de la Constituyente es una dirigente mapuche, y bueno, era un proceso interesante. El problema está en que, por un lado, por cuestiones técnicas de forma de elaborar la Constitución, la derecha hizo una campaña muy brutal poniendo que se iba a quitar a la gente las viviendas. Todas las campañas que hacen las extremas derechas en todos lados, el Bolsonaro, el Trump o el Vox, digamos que aprovechar contradicciones que habían en el articulado, porque quienes estaban en la Constituyente no eran ni especialistas en derecho, y entonces el redactado había muchas cuestiones que podían quedar en duda, y si no ellos se lo hubieran inventado igual. Es decir, hubo una campaña muy fuerte, y cuando se hace el proceso para la Constituyente, una mayoría de gente, hubo mucha gente que se abstuvo, y hubo un voto muy fuerte, incluso en zonas obreras, en relación a lo que sería lo que han sido las zonas tradicionales de la izquierda. Es decir, se perdió, esa fue una de las batallas que se perdió. Bueno, este ha sido un poco el proceso que venimos de atrás. ¿Qué es lo que se perdió realmente? ¿Qué es lo que pasó en Chile como para que hoy estemos hablando de Chile? En todo este proceso, habría que ver que ese proceso fue cortito, fue desde el 70 al 73. A
Allende, a la Unidad Popular. Esas elecciones gana Allende y la Unidad Popular en septiembre de 1970. Y en septiembre del 76, del 73, o sea, 3 años después, se produce el golpe. En todo eso que pasa, es decir, la derecha en Chile no asume de manera natural ese proceso, pero no porque no solo porque pudiera suponer algún peligro la unidad popular, sino esencialmente por cómo estaba el movimiento obrero de reactivo, cómo se empezaba a reactivar a la gente en torno a esa unidad popular, y la propia unidad popular fue ocupada por la propia gente. Es decir, no fue un proceso simplemente electoral al uso, sino que hubo mucho movimiento de cultura. Por ejemplo, la canción esa de Unidad Popular, Canción por la Unidad Popular, es una canción que hace un movimiento muy emblemático como es Inti Illimani, pero como eso hay cantidad, todo ese movimiento cultural de gente de la cultura, del movimiento obrero, de las organizaciones sociales, todo el mundo se vio reflejado en que ese era su gobierno. Es decir, y eso implicaba una presión también para el propio gobierno, una exigencia desde abajo, pero también la oligarquía veía en todo ese proceso un peligro. No era así, porque veía que podía perder sus privilegios. Que se nacionalizara el cobre, por ejemplo, no es simplemente una amenaza, eso era un peligro, porque estamos hablando, por eso hablaba del problema de qué es Chile. Chile es un país de la periferia. La oligarquía simplemente es una oligarquía vende patria, pero intermediaria entre el imperialismo y, digamos, los intereses del país. Y que el petróleo, que el cobre se nacionaliza, eso es un problema para esa oligarquía, es un peligro para el imperialismo, y en el fondo quien realmente promovió todo el golpe, se sabe a día de hoy y se sabe a día de antes también, fue Estados Unidos. A través de la CIA fueron generando movimientos, como se intentó luego recientemente, supimos que se hizo también en Bolivia contra Evo, ¿no? Es decir, el imperialismo estaba ahí como estaba en cantidad de golpes, pero en este caso de una manera muy potente con toda, que luego además sirvió de apoyo a toda la represión inicial que se hizo en esto. Entonces hay distintos movimientos, en esos 3 años hay distintos momentos. De entrada la burguesía también hay lo que se llama en la película, en el documental de la batalla de Chile, saben que hay tres documentales, que es la misma realmente, un documental sobre la batalla de Chile que tiene una primera parte donde se ve lo que llaman la insurrección de la burguesía. Se rebelan, es decir, empiezan a decir, oye, ¿qué pasa aquí? Empiezan a generar problemas, pero la clave estuvo en un momento al año de estar la Unidad Popular en el gobierno, está todo el tema de los camioneros. Los camioneros fueron, digamos, la cabeza la punta de lanza, que detrás vinieron los comerciantes, vinieron los agricultores, y cuando hablo de comerciantes y agricultores hablo de clase media, alta, y se empezaron a liar, la derecha se suma ahí, la democracia cristiana dice que esto tampoco puede ser, es decir, hay de alguna manera toda una rebelión de los de arriba, con métodos incluso tipo de lucha en la calle, de huelga, llamamiento a huelga, y eso es respondido por el propio movimiento obrero. Es decir, es muy precioso cómo ve la gente cómo se planta en las fábricas y dice, no voy a la huelga, no permito que cierre patronal, la gente toma la producción en sus manos, en la medida que puede. Si le empieza a ver se organizan los cinturones industriales, que son, digamos, toda una serie de fábricas que se organizan y se coordinan a escala de país. Son cientos de miles de personas esos cinturones, ¿no? Entonces todo eso genera un proceso que fue clave, ¿no? Este proceso es luego respondido, se van haciendo otro tipo de cuestiones. Están los comandos, hay una serie de comandos sindicales que también se hacen, y se hace también, hay como un porcentaje muy elevado de tomas de tierra,
de tierras que están vacías, ¿no? Balutas, que no están semi... Y entonces ahí entra también el movimiento obrero, es decir, los campesinos se ven allí hay una pobreza muy grande entre el campesinado, y el campesinado está empezando a tomar tierras, pero hay una cuestión muy débil. Y el movimiento obrero, desde el movimiento obrero, se montan lo que allí los municipios se llaman como comunas, ¿no? Es decir, por comunas, por provincias, se va organizando la gente, y las fábricas y la gente organizada ahí va a cuidarla, a vigilar esas fincas que se toman, y van a ayudar también a tareas de organización de lo que sería esa toma, ¿no? Entonces todo eso va generando un movimiento, es decir, ahí empieza a producirse una alianza obrero-campesina de sectores más empobrecidos, y eso le va dando una solidez para abajo a la unidad popular. Hay cierta confianza en el gobierno, pero también hay sectores críticos, y luego también hay una izquierda revolucionaria organizada a través del MIR, ¿no? Que son miles de personas organizadas, que son las que están propiciando y empujando desde abajo. Organizaciones como el MIR y otras organizaciones de la izquierda revolucionaria marxistas muy potentes en aquellos años, ¿no? Son las que van empujando, más allá de la unidad popular, que está conformada esencialmente por la izquierda tradicional, por el Partido Socialista y el Partido Comunista, histórico de Chile. Entonces, la unidad popular, digamos, la unidad por la base, está dinamizando todo ese proceso en Chile, que es el que de alguna manera hay que rescatar de ese periodo, ¿no? Ese proceso, porque de alguna manera eso, como señala el compañero Fran del NPA, que escribe este libro, 1970-1973, 1000 días que conmovieron al mundo, porque fue así, es decir, fue una conmoción especialmente en el activismo y en la izquierda mundial. Por cierto, el libro está allí, también se puede adquirir. Aprovecho para unos segundos de publicidad para el libro del compañero Fran, que de todas formas lo estamos difundiendo estos días con motivo del 50 aniversario, que lo edita Silón, ¿no? Silón y Viento Sur. Entonces, bueno, retomando el tema de ese proceso fue un proceso muy interesante. Y bueno, ¿qué ocurre? Que la derecha, un momento dado, la derecha hay un momento de desabastecimiento, y ahí otra vez entra la gente nación. Las derechas empiezan no solo ya la cuestión camionera, que se paraliza todo lo que son las mercancías, todo el proceso, que hay un rechazo de los transportistas, de los obreros, de conductores y conductoras, a que se les incorpore esa huelga. Y de hecho hay un saboteo, hay piquetes de las derechonas que van hacen atentados, ponen bombas en trenes donde siguen funcionando, y digamos, hay un ataque brutal del fascismo propiciado desde los poderes y de la propia burguesía. Entonces, frente a eso, la gente también responde. La gente empieza a organizarse por poblaciones, por los pobladores, como dicen allí, que serían como los vecinos, las asociaciones de vecinos. Se genera toda una serie de redes. También, de alguna manera, desde el Estado también se montan empresas, digamos, de distribución. Hay toda una contraofensiva, pero sobre todo lo que dinamiza eso son los pobladores organizados, que organizan formas de distribución de los alimentos. Hay reparto, la gente sigue funcionando, la gente sigue teniendo dinero, y la gente compra, y hay todo un control popular, que lo vemos también en esa... Aprovecho también para recordar que yo creo que hay que volver a ver estos días, y en septiembre hay que un poco dedicarle un ratito a todo el tema chileno. Está el vídeo ese que nombré antes de la batalla de Chile. Entonces, en ese vídeo vemos cómo la gente se organiza, y se organiza para evitar los acaparamientos. Entonces la gente denuncia dónde están las acaparaciones estas que se hacen por parte se quitan del mercado las mercancías. Entonces la gente se organiza y va directamente ya a comprar campo, incluso a otras empresas. La gente se autoorganiza por todo el país. Y ahí hay un movimiento potente
que también está apoyado sindicalmente de manera muy fuerte. Por eso es importante saber de dónde partíamos. Partíamos de un movimiento obrero que fue capaz de pelear primero contra el imperialismo británico y después contra el imperialismo norteamericano, de su empresa, de su casaque y esto. Y una gran cultura, recuerden aquello de la matanza de Quique, hay una gran cultura de izquierda muy potente en Chile, y que lo vimos aquí con los chilenos, ¿no? Chilenas cuando hicimos aquí las actividades, bueno, las hicieron ellos y algunos fuimos apoyando. La gran cultura que hay de politización que hay todavía en esas generaciones que están en el siglo, porque fue algo como muy fuerte, ¿no? Entonces todo ese movimiento fue capaz de responder a lo que serían los ataques que daba la burguesía. Yo no sé cuánto tiempo llevo, pero intento ir limitando. Toda esa burguesía fue respondida desde la gente. Y entonces la gente crearon almacenes, ellos lo llamaban almacenes, pero eran como si fueran supermercados, es decir, allí, que servían para la distribución de los alimentos. Y bueno, quizás para no alargar mucho más, hay un error grave del gobierno, y es que el gobierno a todas estas llama a los militares a ayudar a apaciguar todo esto. Si usted se puede imaginar, los militares tomando todo, las ciudades, los barrios, llamados por el gobierno para un poco responder y ayudar en esa situación. Los propios trabajadores dicen, claro, este es nuestro gobierno, tenían que haberlo hecho mucho antes, ¿no? Decía mucha gente así, corriente. Y corriente quiero decir, no solamente gente de dirigentes, sino que cualquier persona, bueno, y también dirigentes, lo peor es que también veía dirigentes decir, no, esto es una buena medida y tal. Había una confianza, porque claro, recuerden aquello de que el ejército chileno hubo golpistas, hubo militares, pero que todo un ejército, lo que voy a contar después, que ya todos sabemos, que fue lo del golpe, eso no se lo esperaba en general la izquierda chilena, la izquierda revolucionaria posiblemente sí. Que si fue Salvador Allende quien nombró a Pinochet. Así es. Sí. Entonces, la cuestión es que hay toda una serie de cuestiones, que luego también hay una serie de ministros. Cuando hay toda una situación compleja, el gobierno, entra gente de la democracia cristiana al gobierno y entra también gente militar a hacer el gobierno. El tema está en que se está preparando el terreno de alguna manera, pero también a nivel social, el que los militares estuvieran allí por el país como bajo su casa, como una cuestión cotidiana. Lo digo como un reflejo que muchas veces no se hace énfasis, que llama mucho la atención, al menos a mí me la llama cuando he estado mirando todo este proceso. Porque claro, eso es una clave. Si tú tienes a los militares normalizados, la gente no. También lo tienes ya, digamos, controlando, como un ensayo, de alguna manera, están ensayando de alguna manera lo que va a venir después. Sin querer queriendo, es decir, de alguna manera el propio gobierno le dio cierto chance a los militares a esa cuestión de normalidad. Luego eso, la gente empezó a organizarse a la izquierda, incluso militarmente y todo esto, pero lo que se venía era muy potente, ¿no? Bueno, todo ese proceso ya sabemos luego lo que pasó, es decir, hubo un momento en que ya los militares se organizan para dar el golpe, lo dan, con gente que supuestamente tenían la confianza del gobierno, una serie de generales, no, el que aparece luego posteriormente es Pinochet, pero hay toda una serie de generales muy de la mano de Allende, que son los que dan el golpe. Ese ejército que nunca había dado un golpe como tal ejército y no sé qué, es el que le da el golpe. Posiblemente ese ejército ya estaba minado y controlado por un cuadro, y esto por la torpeza. De hecho, hay una serie de encuentros y esto que luego se supo posteriormente. Pero hay una cosa, el tema de los ejércitos,
la democracia en Chile no es una excepción. Nosotros tenemos que, como personas de izquierda que queremos transformar el mundo, tenemos que ver que en general las democracias no son garantía de nada, ni siquiera la democracia burguesa. El Time, que es un periódico de la extrema derecha, yo creo, ¿no? Un periódico británico, decía, a la mañana siguiente, referido al golpe de Estado, este periódico británico también, ¿sí? Dice, hayan o no las Fuerzas Armadas hecho lo correcto al actuar del modo en que han actuado, las circunstancias eran tales que cualquier militar razonable puede, de buena fe, haber pensado que era su deber constitucional intervenir. Si esto es un periódico británico que está hablando de la democracia en Chile y el autor de este artículo, que es uno de los artículos que estamos publicitando estos días, habla de que no es de extraño, es decir, si eso ocurre en Chile, piensen en Francia. De hecho podemos ver lo que ha hecho el Macron en cómo ha tirado de excepcionalidad y sigue tirando de todo lo que haya que tirar, de medidas excepcionales. Es decir, no está descartado que en una situación así, en cualquier democracia burguesa, que se vea desbordada, se hace. Es decir, lo de Chile es una cuestión que nos enseña, pero también nos enseña esto, que las democracias burguesas no son ninguna muralla frente a la reacción. La única muralla frente a la reacción es el poder popular, el poder obrero y popular, la gente organizada y la gente movilizada y consciente. Y aquello de que el pueblo armado no se va a derrotar, pues también. Entonces, en un momento dado, ¿no? Es decir, son las garantías que puede tener la gente para que no las aplaste, porque se vio en la Revolución Española. Es decir, si en el 37 los obreros no se arman y le quitan las armas a la policía y al ejército en el Estado español, no hubiera habido una resistencia de 3 años. Digo, lecciones de la historia, esas y muchas. Sobre la unidad popular se puede hablar muchas cosas. Hoy estamos un poco también rememorando esto, pero yo creo que si pondremos en marcha algunas cuestiones más, aparte de intentar sacar un acto el día 28 de septiembre, estamos viendo lugares y tal. Esto es una primera cuestión que tomamos hoy aquí, pero habrá que seguir debatiendo y reflexionando sobre el tema chileno a través de videoforum, etcétera, de otros tipos de charlas más detalladas. Hoy un poco era que no queríamos dejar pasar el 50 aniversario y bueno, hemos intentado sacar en cuestión casi de horas de día esta conmemoración aquí. Y aquí la dejamos para que no se diga que una lucha como la que hubo en Chile, de tanta sacrificio humano, de tanta gente trabajadora que murió, de tanta gente defensora de los derechos y libertades, de la justicia social, se deje por el camino y hoy, un día como hoy, lo dejemos pasar. Por eso decimos luchar, crear poder popular. Seguimos en la lucha.